Bien, regresamos con Carlos Matthews, catedrático de la Universidad Católica, para hablar sobre el Perú y el CIADI. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, cuéntanos por favor exactamente qué cosa es el CIADI y cómo llega el Perú a este sistema. Bueno, el CIADI en realidad es un centro de arreglo de diferencias en materia de inversiones. El Perú ya tiene 20 años que entró en vigor el convenio CIADI para efectos de la solución de controversias entre inversionistas de estados parte del convenio y estados receptores de inversión que también son parte del convenio, que al día de hoy superan los 150 me parece el número exacto, y más de 140 que han entrado en vigor para ellos el convenio. El CIADI es un espacio institucional donde tanto empresas contra empresas o empresas contra países pueden resolver sus diferencias. Es una buena pregunta. En realidad tiene que ser una persona natural o jurídica, que tenga la nacionalidad de un estado parte y que está invirtiendo en otro estado que también es parte del convenio CIADI. Y ese estado, además de formar parte del convenio, es el que recibe la inversión. Ahora, en realidad el convenio CIADI ya tiene muchos años, desde el año 65. Para el Perú, nosotros tenemos casi ya 20 años con el convenio, y en realidad te visitaba además por el tema de haber publicado un libro en España recientemente, hace pocas semanas, sobre independencia e imparcialidad del árbitro en este sistema, que precisamente es quizás el punto axial y más importante en lo relativo a CIADI. Porque, como me preguntabas, ¿para qué sirve? Acuérdate que las inversiones en el Perú al año 2011, según la CEPAL, han superado los 4.000 millones de dólares. El Perú está creciendo muchísimo, tiene economía bajísima. En Latinoamérica pues es un punto de referencia. Entonces van a haber cada vez más inversiones. Consecuentemente, van a haber muchos más inversionistas que en un momento determinado pueden ir al CIADI a limar diferencias. Exactamente. Y ahora te ¿Cuántas respondo. controversias peruanas hay en el CIADI actualmente? Ahorita tenemos, en total hemos tenido 12 y 4 ya han concluido y tenemos 8 vigentes. ¿Esas 4 que han concluido han sido favorables para el Perú? Bueno, es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema Luchetti se cerró el arbitraje por un asunto de jurisdicción del CIADI. Y te respondo a la pregunta que me hiciste. En realidad, el CIADI es un arbitraje internacional institucional. O sea, el CIADI es el centro, es un centro de arbitraje en el cual se van a gestionar y administrar procesos arbitrales de estos inversionistas con los estados receptores de la inversión. Pero los fallos del CIADI son ¿vinculantes? Vinculantes en el sentido que el Estado tiene que asumirlos. Por supuesto. Y recuerda que el CIADI tiene a sus espaldas el Banco Mundial. Hay dos cosas importantes. Ahora, disculpa, te hago una preguntita. Argentina ha tenido fallos en contra en el CIADI. Muchísimos. Y tengo entendido que no está haciendo ninguno de ellos consecuente, o sea, digamos, no está haciendo caso a las resoluciones del CIADI. Bueno, hay que tener cuidado. El CIADI tiene una característica única en el arbitraje internacional. ¿Cuál es? Cuando tú tienes un laudo internacional, normalmente tienes que reconocerlo y ejecutarlo en el país donde te convenga. En el caso del CIADI, el reconocimiento es necesario. Se entiende que es un laudo emitido en ese país. La ejecución es directa. Ahora, si me preguntas que hay problemas judiciales para ejecutarlo, igual tienes la presión del Banco Mundial. Ahora, Argentina es interesante, es un caso muy interesante el que preguntas. ¿Por qué? Porque tiene un montón de procesos CIADI. ¿Cuántos procesos tiene Argentina? Argentina no tengo el número exacto, pero te digo es el que tiene más procesos de todos los países miembros. Y ha sucedido una cosa interesante, que hay otros países que se han retirado del convenio CIADI, han denunciado, como el caso de Venezuela. ¿Por qué? Y vuelvo al tema de mi libro. Porque primero, los fallos y los laudos han sido contrarios. Normalmente hay una tendencia, esto es psicológico, pero hay una tendencia a favorecer a los inversionistas. Entonces el Estado se siente afectado. Y en el caso específico de mi investigación, lo que ha sucedido es que recusaron mucha gente. En toda la historia del CIADI han habido, de lo que ha sido público, más o menos una veintena de recusaciones. ¿Sabes cuántas han sido estimadas? O sea, se ha determinado que el árbitro efectivamente no debe estar en el tribunal porque no es independiente e imparcial. Solo una. Solo una. Y en ese caso ni siquiera lo resolvió. O sea, como centro de arbitraje es más que válido con lo que me estás diciendo. Pues es una forma de verlo, pero también hay otra forma de verlo. ¿Por qué no se han estimado recusaciones en tantos casos? Porque, ¿cuál es la razón? La razón es que no se conoce muy bien el tema. El tema más complejo del derecho de arbitraje es la independencia e imparcialidad. Y el CIADI tiene un sistema muy antiguo, como hablábamos en el 65. En realidad es un sistema muy denso. Entonces, recién desde 2009 ha habido una explosión de recusaciones.
entre el año de los 80 al 2009 hubieron muy pocas. Desde el 2009 al día de hoy han habido una docena de recusaciones. Ahora, sin un centro como el CIADI, ¿qué es lo que sucedería para un inversionista que va, por ejemplo, invierte en Bolivia y pasa a Evo Morales y dice exprópiese? ¿Y a dónde va? ¿Qué es lo que hace si no existe CIADI? Bueno, imagínate, tendrían que ir al Poder Judicial del boliviano. País. Y además de eso, yo no creo que el Poder Judicial boliviano tenga gran interés ni la mejor leche del mundo para ejecutar una decisión contraria a su país. Una última pregunta y lamentablemente se nos agota el tiempo. ¿Hay algo paralelo al CIADI? Imagínate que es un inversionista suizo. ¿Puede en algún tipo de acuerdo llevar la jurisprudencia a tribunales suizos o a centros de arbitraje internacional en Francia o en algún otro lado? Por supuesto. El CIADI es un sistema de arbitraje para inversiones, pero no es el único. Por ejemplo, el tema de Dow Run. Pero el CIADI sí es vinculante. Por supuesto. Pero el tema de Dow Run, equivocadamente a nivel periodístico se ha dicho que está en el CIADI, no es el caso. Es un arbitraje ad hoc que se ve con las reglas uncitral. En pocas palabras, tienes el arbitraje internacional, pero también tienes el CIADI. Y en el caso de Dow Run, si el fallo es ese, ¿también sería vinculante? Vinculante, pero no tiene esa virtud del laudo CIADI que no tienes que reconocerlo. Habría que reconocer y ejecutar el laudo. Muy bien. Muy bien, Carlos. Te agradezco muchísimo, te felicito por el libro y esperamos nos llegue una copia para poderlo leer a profundidad y volverte a tener en el programa. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Venga. Bien, eso ha sido todo con nosotros. Los dejamos en Primero a las 8 con Jessica Tapia. Muy buenas noches. Claro, la red donde todo es posible. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. ESAN, camino a los 50 años. Con tu préstamo Scotiabank, llévate una tablet.